La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México, donde el aire olía a tierra mojada y a humo de chimeneas improvisadas. Era una de esas noches en que el cielo parecía derrumbarse y el viento ululaba como un lamento entre las casas de adobe agrietado. En el corazón de ese barrio olvidado, rodeado de colinas áridas que se perdían en la oscuridad, vivía Elena, una mujer de 25 años que el mundo había decidido relegar al olvido. Elena no era como las demás. Desde niña había sido etiquetada como la omega de la manada, un término que usaban en su comunidad para describir a los débiles, los que no encajaban en la jerarquía férrea de los lobos grises, un grupo de familias unidas por lazos de sangre y lealtad, que controlaban el contrabando de mercancías en la región. No eran lobos de verdad, por supuesto, solo un nombre que evocaba fuerza y ferocidad en un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia y el músculo. Pero para Elena esa etiqueta era una cadena invisible. Su padre, un exmiembro expulsado por una deuda impaga, la había dejado sola a los 18, y desde entonces la manada la toleraba como a una sombra. Cocinaba para ellos, limpiaba sus botas embarradas y soportaba los insultos de los alfas, los líderes dominantes que dictaban las reglas. Esa noche, Elena caminaba con prisa por el callejón angosto, su chaleco raído empapado y los zapatos viejos chapoteando en los charcos. Llevaba una bolsa de provisiones robadas de la despensa común, un poco de maíz, frijoles y una lata de atún. No era robo, se decía a sí misma, era supervivencia. Los lobos grises rara vez le daban más que migajas, y con el invierno acercándose, no podía permitirse el lujo de la debilidad. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el eco de las palabras de Marco, el alfa actual, que esa tarde la había humillado frente a todos. «Eres una omega inútil, Elena. Si no sirves para pelear ni para seducir, ¿para qué te queremos aquí?» Sus ojos, oscuros y llenos de rabia contenida, se nublaron con lágrimas que se mezclaron con la lluvia. El pueblo dormía bajo el aguacero, pero Elena sabía que no era seguro quedarse quieta. Había oído rumores. Un extraño había sido visto merodeando las afueras, un hombre ciego que pedía limosna cerca del río seco. Los lobos lo vigilaban, temiendo que fuera un espía de una banda rival. Pero a Elena no le importaban sus guerras, solo quería un lugar donde refugiarse, donde el peso de su rechazo no la aplastara. Al doblar la esquina tropezó con algo sólido en la penumbra. Un gemido bajo la hizo retroceder. Allí, acurrucado contra la pared de una casa abandonada, yacía un hombre. Su figura era imponente incluso en la derrota, hombros anchos envueltos en una manta raída, el rostro marcado por cicatrices que surcaban su piel morena como ríos secos. Sus ojos, cubiertos por un trapo sucio, estaban fijos en la nada, pero su expresión era de alguien que había visto demasiado. El cabello negro, largo y enmarañado, le caía sobre la frente, y en su mano derecha sostenía un bastón improvisado de madera astillada. «¿Quién anda ahí?», gruñó con una voz ronca, como grava bajo botas. No era el tono de un mendigo. Había autoridad en él, un eco de mando que hizo que Elena se detuviera en seco. Ella dudó, el corazón latiéndole con fuerza. Podría ser uno de los lobos o peor, un enemigo, pero algo en su postura, en la forma en que se erguía a pesar de la ceguera, la conmovió. Recordó las historias que su abuela le contaba de los alfas caídos, hombres que una vez lideraron con puño de hierro y terminaron rotos por la traición. Sin pensarlo, se acercó y se arrodilló a su lado. «Solo soy yo, una tonta que camina bajo la lluvia», murmuró su voz suave pero firme. Extendió la bolsa. «Toma, come algo. No pareces de por aquí». El hombre olfateó el aire, su nariz arrugada como si pudiera ver a través del olor. Tomó la bolsa con una mano callosa, palpando su contenido. «No necesito caridad de extraños», dijo, pero su estómago traicionero rugió, traicionando sus palabras. Elena sonrió débilmente, ignorando el frío que le calaba los huesos. «No es caridad, es humanidad. ¿Cómo te llamas?» «Dante», respondió tras una pausa,
como si el nombre le pesara. Mordió un trozo de pan de la bolsa y masticó despacio, sus movimientos precisos a pesar de la oscuridad que lo envolvía. Hacía meses que había perdido la vista en una emboscada, un precio pagado por su arrogancia como líder, pero eso era un secreto que guardaba como un lobo su guarida. Elena lo observó, notando cómo la lluvia perlaba su piel. Había algo noble en él, una fuerza contenida que contrastaba con su miseria. Sin saber por qué, se inclinó y con una ternura que ni ella misma entendía, besó su frente. Fue un gesto impulsivo, cálido contra la frialdad de la noche, un bálsamo para el alma herida de ambos. Dante se tensó, sorprendido, pero no se apartó. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El beso era inocente, pero cargado de una promesa no dicha. «¿Por qué haces eso?», preguntó él, su voz más suave ahora, vulnerable por primera vez. «Porque todos necesitamos recordar que no estamos solos», susurró ella, levantándose con esfuerzo. La lluvia arreciaba, y el eco de voces lejanas, quizá de la manada, la alertó. «Cuídate, Dante. Este pueblo no es amable con los extraños». Se alejó corriendo, dejando al hombre solo con el calor fantasma de ese beso en la frente. Dante tocó el lugar con los dedos, un gesto que removió memorias enterradas. Él, el rey alfa derrotado, oculto en las sombras tras ser traicionado por los suyos, no esperaba compasión de una omega rechazada. Pero en ese pueblo hostil, donde las alianzas se forjaban con sangre, ese simple acto había encendido una chispa. Elena, ajena a su verdadera identidad, acababa de besar al lobo ciego sin imaginar el torbellino que desataría. Mientras tanto, en la casa principal de los lobos grises, Marco paseaba furioso bajo el techo de lámina que retumbaba con la tormenta. Sus hombres, un grupo de tipos rudos con tatuajes de garras en los brazos, lo miraban expectantes. «Esa omega está tramando algo», masculló Marco, sus ojos brillando con sospecha. «Mañana la vigilamos. Nadie besa a un extraño sin razón en nuestro territorio». La noche se cerraba sobre el pueblo, tejiendo hilos invisibles de destino. Elena, de regreso en su choza húmeda, se acurrucó bajo una manta delgada, el beso aún latiendo en sus labios. No sabía que había rozado el fuego de un pasado que cambiaría todo. El frío se colaba por las rendijas, pero por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. Mañana sería otro día de luchas, pero esa noche, el lobo ciego había despertado algo en ella, la fuerza para cuestionar su lugar en la manada. Word Count 872. El sol del amanecer se filtraba a través de las nubes dispersas, tiñendo de oro las colinas áridas que rodeaban el pueblo. El aire aún llevaba el aroma fresco de la lluvia nocturna, mezclado con el humo de los fogones donde las mujeres preparaban el desayuno, con tortillas recién hechas y café negro. Elena se levantó temprano, como siempre, con el cuerpo entumecido por el frío de la choza. Sus manos, ásperas por años de trabajo forzado, recogieron el cabello castaño en una trenza práctica. No podía permitirse soñar con el encuentro de la noche anterior. La realidad de los lobos grises la esperaba como un yugo. Caminó hacia la casa principal, una estructura de bloques irregulares con un patio central donde los hombres ya se reunían. El barrio bullía con la rutina diaria, niños correteando entre charcos, perros flacos ladrando a la nada, y el eco distante de un camión que traía mercancía desde la ciudad. Elena sabía que su rol era invisible pero esencial: servir. Cargó un balde de agua del pozo comunitario, el peso tirando de sus hombros delgados, y lo vertió en la olla para el mole que prepararía para la comida. Sus pensamientos vagaban hacia Dante, el extraño ciego. ¿Dónde dormiría ahora? Habría encontrado refugio de la tormenta. El beso en su frente había sido un impulso, un gesto de compasión en un mundo que no la había enseñado a ser cruel, pero ahora, con la luz del día, se sentía expuesta, como si hubiera cruzado una línea invisible. Marco la vio entrar al patio y frunció el ceño, su figura robusta dominando el espacio. Llevaba una camisa desabotonada que dejaba ver los tatuajes de garras en su pecho, marcas de lealtad a la manada.
A su lado, dos de sus lugartenientes, Javier y Luis, fumaban cigarrillos baratos, sus ojos escrutando cada movimiento. «Elena, ¿dónde anduviste anoche?», preguntó Marco con voz grave, sin preámbulos. Se acercó, bloqueando su paso hacia la cocina improvisada. Ella bajó la mirada, el corazón acelerándose. No era miedo puro, sino la fatiga de siempre defenderse. «Solo fui a buscar provisiones, Marco. La lluvia me retrasó», respondió, manteniendo la voz neutral. Sabía que mentir directamente era peligroso. Los lobos olfateaban la debilidad como lobos de verdad. Javier soltó una risa seca, escupiendo al suelo. «Provisiones, ¿eh? Te vimos salir con esa bolsa, y volviste oliendo a lluvia y a problemas. ¿Qué ocultas, Omega?». El término era un puñetazo, un recordatorio de su lugar en la jerarquía. Elena apretó los labios, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Recordó las noches en que Marco la había forzado a limpiar después de sus fiestas, borrachos y ruidosos, mientras ella recogía botellas y borraba manchas de sangre de peleas territoriales. «No ocultó nada», dijo alzando la vista por un segundo. Sus ojos marrones, herencia de su madre indígena, brillaban con una determinación que rara vez mostraba. «Si tanto te preocupa, ve y busca, pero no robes mi tiempo. Hay trabajo que hacer». Era un riesgo hablarle así, pero la chispa de la noche anterior la impulsaba. Marco la miró fijamente, evaluándola, y luego se rió, un sonido gutural que no llegaba a sus ojos. «Vigílala, Javier. Si esa perra Omega está hablando con extraños, la echamos como a su padre». Se alejó hacia el fondo del patio, donde un grupo discutía el próximo cargamento de tequila y cigarrillos de contrabando, rutas seguras por las carreteras polvorientas hacia el norte. Elena suspiró aliviada, pero el nudo en su estómago no se deshizo. Sabía que las sospechas de Marco no eran infundadas. La manada vivía de la paranoia, unida por el miedo a las bandas rivales de Guadalajara que acechaban las fronteras invisibles. Mientras molía el chile en el metate, el sol calentaba su espalda, y el sudor se mezclaba con el polvo del suelo. Pensó en su vida, huérfana de madre, por una enfermedad que no pudieron pagar. Abandonada por un padre endeudado, Elena había aprendido a sobrevivir en los márgenes. Los lobos la toleraban porque era útil, pero nunca la integrarían. «Eres como una hermana menor que nadie quiere», le había dicho una vez Rosa, la única mujer que la trataba con algo de calidez antes de que se casara con uno de los alfas y se alejara. Al mediodía, con el mole hirviendo y el aroma picante llenando el aire, Elena escapó por un momento al río seco, ahora un cauce de barro agrietado por el sol. Necesitaba aire, un respiro de las miradas constantes. Caminó entre los matorrales espinosos, el viento seco susurrando promesas de sequía, y allí, bajo la sombra de un mezquite retorcido, lo vio. Dante, sentado contra una roca, su bastón a un lado. Parecía más compuesto que la noche anterior. Había lavado su rostro en el charco residual, y la manta raída estaba extendida como una esterilla. Sus orejas, atentas, captaron sus pasos antes de que ella hablara. «¿Eres tú, la de la lluvia?», dijo él, girando la cabeza hacia el sonido. Su voz era más clara ahora, sin el temblor del hambre. Elena se detuvo sorprendida de encontrarlo tan cerca. El corazón le dio un vuelco. No había planeado esto, pero algo la atraía, como un imán a la ferocidad contenida en su postura. «Sí, soy yo, Elena», respondió, acercándose con cautela. Se sentó a una distancia respetuosa, notando las cicatrices frescas en sus nudillos, marcas de una pelea reciente. «¿Cómo supiste que era yo?». Dante sonrió levemente, un gesto que suavizaba sus rasgos angulosos. «Tu paso, ligero, pero decidido, como alguien que carga pesos invisibles». Extendió una mano, palpando el aire hasta encontrar una rama. «Gracias por lo de anoche. No muchos se detienen por un ciego en estas tierras». Ella dudó, mirando hacia el pueblo para asegurarse de que nadie la seguía. «No fue nada. ¿Estás bien? Este lugar no es seguro para forasteros. Los lobos controlan todo». Las palabras salieron atropelladas, revelando más de lo que pretendía. Dante inclinó la cabeza, su expresión curiosa. «¿Los lobos? He oído de ellos.
Gente dura, ¿verdad? Como yo en otro tiempo. Hizo una pausa, y por un instante su rostro se endureció, recordando la emboscada que lo había dejado ciego. Balas silbando en la oscuridad de un almacén en las afueras de Monterrey, traicionado por un lugarteniente ambicioso. Él, el rey alfa de una manada más grande, reducido a mendigo. Pero no lo diría. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Elena lo miró, notando la tensión en sus hombros. Duros, sí, pero no todos. Algunos solo sobreviven. Extendió una mano y le ofreció un tamal envuelto que había guardado. «Come, te dará fuerzas». Dante lo tomó, sus dedos rozando los de ella. El contacto fue breve, pero eléctrico. Un recordatorio de la calidez del beso. «Eres diferente, Elena, no como las omegas que he conocido». Masticó despacio, saboreando el maíz y el frijol. «Cuéntame de ti. ¿Por qué te llaman Omega?» Ella se rió amargamente, el sonido ahogado por el viento. «Porque soy la débil, la que no pelea ni manda. Cocino, limpio y me aguantan porque soy útil. Pero anoche, no sé, besarte fue como revelarme un poco». Sus mejillas enrojecieron y miró al suelo, avergonzada por la confesión. Dante tocó su frente instintivamente, donde el beso aún parecía arder. Ese gesto me salvó más que la comida. En mi mundo, la compasión es rara. Me hace querer protegerte. Sus palabras eran sinceras, nacidas de un instinto alfa enterrado. Pero el peligro acechaba. Oyó voces lejanas, quizá de los vigías de Marco. «Ve con cuidado, Elena. Si esos lobos te buscan, no te acerques más». Ella asintió, aunque él no podía verla, y se levantó, el corazón pesado. Al alejarse, sintió sus ojos invisibles siguiéndola. En el pueblo, el sol caía a plomo, y Marco la esperaba con más tareas. Pero ahora, con Dante en su mente, la rutina parecía un poco menos asfixiante. Mientras tanto, Dante se recostó contra la roca, planeando su próximo movimiento. La Omega rechazada había despertado en él un fuego dormido. En este rincón olvidado de México, donde la lealtad se compraba con balas, esa conexión podría ser su salvación o su ruina. La tarde avanzaba, y las sombras se alargaban, tejiendo más hilos en su destino compartido. La tarde se extendía perezosa sobre el pueblo, con el sol abrazando la tierra, hasta que el polvo se pegaba a la piel como una segunda capa. El aire vibraba con el zumbido de las moscas y el lejano rumor de un motor oxidado que traía a los lobos grises de vuelta de una entrega en las afueras. Elena se movía entre las sombras de la cocina al aire libre, removiendo el pozole que burbujeaba en una olla enorme. El vapor picante le empañaba los ojos, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo el roce de los dedos de Dante al tomar el tamal. Ese contacto había sido fugaz, pero había dejado una marca, como una promesa de algo más allá de la rutina asfixiante. Rosa, la mujer que una vez había sido su aliada, ahora se mantenía distante, amasando masa para las tortillas con movimientos mecánicos. Su rostro, marcado por el cansancio de la maternidad y las demandas de su marido alfa, se arrugó en una mueca de preocupación. «Elena, ¿qué te pasa? Estás distraída como nunca. Marco ya anda oliendo algo raro. No le des más carnada». Su voz era un susurro, apenas audible por encima del chisporroteo del fuego. Rosa era una de las pocas que recordaba a Elena como a una niña, antes de que la etiqueta de Omega la convirtiera en un mueble más del patio. Elena forzó una sonrisa, vertiendo cebolla picada en el caldo. «Nada, Rosa, solo el calor me marea». Pero era mentira, el calor era el menor de sus problemas. Desde el encuentro en el mezquite, una inquietud la carcomía. Dante no era un mendigo común. Sus palabras llevaban el peso de alguien que había comandado, no solo sobrevivido, y ahora con los lobos regresando cargados de bolsas sospechosas, el pueblo se tensaba como un resorte. Oyó el portazo de la camioneta y las risas roncas de los hombres, que descargaban cajones de madera en el almacén improvisado detrás de la casa principal. Marco entró primero, su camisa pegada al torso sudoroso, oliendo a tequila y a polvo de carretera. Sus ojos, duros como piedras de río,
se posaron en Elena de inmediato. Omega, trae cerveza para todos, y rápido, que no estoy para esperas. El mandato fue un latigazo, y ella obedeció sin chistar, sirviendo botellas frías de un cooler improvisado con bloques de hielo derretido. Al pasarle una a Marco, él la sujetó por la muñeca, apretándolo justo para doler. Anoche y hoy. Has estado rara. Javier dice que te vio merodeando por el río. ¿Hablando con quién, eh? ¿Con ese ciego que ronda como un fantasma? El corazón de Elena se aceleró, pero mantuvo la compostura, bajando la vista al suelo agrietado. Solo fui a lavar ropa, Marco. El río está seco, pero hay charcos, no hay nadie ahí. Su voz era calmada, practicada en años de evasiones, pero el pulso en su sien la traicionaba. Javier, apoyado contra la pared con un cigarrillo colgando de los labios, soltó una carcajada. Miente como su padre. Deberíamos atarla y sacarle la verdad a golpes, jefe. Marco la soltó con un empujón, haciendo que derramara un poco de espuma. Por ahora trabaja, pero te lo advierto, si estás jugando a dos bandas te arrepentirás. Los lobos no toleramos traidores, ni siquiera omegas inútiles. Se alejó hacia el grupo donde Luis repartía el botín. Paquetes envueltos en plástico, dinero en fajos sucios. Elena se frotó la muñeca enrojecida, el dolor físico eclipsado por el miedo que le atenazaba el pecho. Sabía que Marco no blufeaba. Había visto cómo expulsaban a un chico por menos, dejándolo herido en el camino a la ciudad sin un peso. La noche cayó con un manto de estrellas indiferentes, y el pueblo se aquietó bajo el coro de grillos y el ladrido ocasional de perros. Elena no pudo dormir. El beso en la frente de Dante la perseguía, un recordatorio de calidez en medio del frío de su vida. Al amanecer fingió una tarea para escabullirse, recolectar leña en las colinas. El sendero era empinado, flanqueado por nopales espinosos y rocas sueltas que rodaban bajo sus pies. El sol naciente pintaba el paisaje de tonos rojizos, y el viento traía el aroma de la tierra reseca, un bálsamo temporal para su alma agitada. Cerca de la cima oyó un crujido. Se detuvo, el corazón en la garganta, pero era él, Dante, avanzando con su bastón, probando el terreno con golpes precisos. Parecía más fuerte, como si la comida y el descanso lo hubieran revivido. «Elena», dijo sin volverse, su oído captando el ritmo de su respiración. «Sabía que vendrías. El aire huele a ti, a humo de cocina y a determinación». Ella se acercó, aliviada y nerviosa a partes iguales. «Dante, ¿cómo supiste? ¿Y qué haces aquí arriba? Es peligroso. Las colinas están llenas de trampas que ponen los lobos para intrusos». Se sentó en una roca plana, invitándolo con un gesto que él no vio pero sintió. Dante se acomodó a su lado, su presencia imponente incluso en la quietud. «Sigo sonidos y olores, y vengo porque no puedo dejar de pensar en ti. Ese beso tuyo fue como un faro en la oscuridad». Elena se sonrojó mirando el valle abajo donde el pueblo se desperezaba con humo de fogones. No fue nada especial. Solo vi en ti a alguien roto como yo. Los lobos me vigilan más ahora. Marco sospecha que hablo con extraños. Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad que rara vez mostraba. Dante extendió una mano, encontrándola de ella en el espacio entre ellos. Sus palmas se unieron, ásperas y cálidas, un ancla en el torbellino. «¿Marco? El alfa de aquí, supongo. Gente como él me recuerda mi pasado. Mandones que traicionan por poder». Su tono se endureció, un atisbo de la furia del rey alfa que había sido. Recordó las noches en su antigua guarida, dirigiendo emboscadas con precisión letal, hasta que la bala de un traidor le robó la vista. «No dejes que te rompan, Elena. Eres más que una omega, tienes fuego. Si necesitas ayuda, dímelo, puedo. Enseñar trucos para sobrevivir». Ella apretó su mano, sintiendo una corriente de fuerza que la impulsaba. Por primera vez no se sentía sola. Dante, con su ceguera y su misterio, le ofrecía una alianza frágil pero real. «Tal vez sí la necesite. Mañana hay una entrega grande. Me obligan a cocinar para celebrar. Si Marco me presiona más». No terminó la frase, pero el miedo era palpable. Dante asintió.
su expresión resuelta. Estaré cerca. No soy tan indefenso como parezco. Bajaron juntos, en silencio cómplice, el sol elevándose como testigo. Elena regresó al pueblo con leña en los brazos, pero con el pecho más ligero. Sin embargo, al cruzar el patio, Javier la interceptó, su mirada ladina. «Otra vez sola, ¿eh? El jefe quiere verte esta noche. No tardes». El nudo en su estómago regresó, pero ahora tenía un aliado en las sombras. Dante, oculto en un recoveco, oyó todo, su mente tramando. La omega rechazada estaba despertando al lobo en él, y en ese baile de lealtades traicioneras, el conflicto se avecinaba como una tormenta en el horizonte mexicano. La noche envolvía el pueblo como un sudario pesado, con el cielo estrellado salpicado de nubes que arrastraban el eco de la tormenta pasada. El aire nocturno era fresco, cargado del olor a tierra húmeda y al humo acre de las fogatas improvisadas que los lobos grises encendían en el patio central. Elena se movía con sigilo entre las sombras de la casa principal, el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Javier la había citado para esa hora, que aunque fingía indiferencia, el miedo le erizaba la piel. Llevaba un plato con restos de pozole frío, una excusa para merodear, pero sabía que Marco no la convocaba por casualidad. Las entregas del día habían sido fructíferas, tequila robada de camiones federales y cigarrillos de contrabando que se venderían en los mercados negros de la capital. Y con el éxito venía la paranoia, el temor a traidores en las propias filas. Entró al cuarto trasero, una habitación mal iluminada por una bombilla colgante que zumbaba como un insecto moribundo. Marco estaba allí, sentado en una silla desvencijada, con una botella de cerveza en la mano y los pies apoyados en una mesa coja. Javier y Luis flanqueaban la puerta, sus siluetas robustas bloqueando la salida. El alfa levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por el alcohol y la fatiga. «Siéntate, Omega», ordenó señalando el suelo polvoriento con un gesto vago. Elena obedeció, arrodillándose con las rodillas protestando contra el cemento áspero. El plato tembló en sus manos, pero lo mantuvo firme, recordando las lecciones de su padre. En este mundo la debilidad se castiga con más debilidad. «¿Qué pasa, Marco? ¿Necesitas algo para la cena?», preguntó, su voz un hilo tenso, fingiendo sumisión. Pero él no mordió el anzuelo. Se inclinó hacia adelante, el aliento rancio invadiendo su espacio. «No me mientas más, Elena. Javier te vio en las colinas hoy, con ese bastón golpeando el suelo como un idiota ciego. ¿Qué carajos haces aliándote con un forastero? ¿Le estás pasando información a las bandas de Guadalajara? ¿O es que buscas un polvo para olvidar tu lugar?». Las palabras la golpearon como un puñetazo y el calor de la vergüenza le subió al rostro. Javier soltó una risotada, cruzando los brazos sobre su pecho tatuado. «Te lo dije, jefe. La perra anda suelta. Su padre era un traidor. Corre en la sangre». Luis, más callado, solo asintió, sus dedos jugueteando con un cuchillo que sacaba y guardaba en el bolsillo. Elena apretó los labios, el nudo en la garganta impidiéndole responder de inmediato. Pensó en Dante, en la calidez de su mano en las colinas, en cómo sus palabras la habían hecho sentir vista por primera vez. No era traición, era supervivencia, un hilo de humanidad en la telaraña de violencia que los ataba a todos. «No es lo que piensas», murmuró finalmente, alzando la vista para encontrarse con la de Marco. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de miedo y desafío, un fuego que la noche anterior no había existido. «Ese hombre es un ciego inofensivo. Le di comida, nada más. Si lo expulsamos, ¿quién será el próximo? ¿Yo, por ser Omega?». Era un riesgo calculado, invocar su estatus para desviar la ira, pero Marco se rió, un sonido gutural que reverberó en las paredes agrietadas. «Inofensivo, ¿eh? En este negocio todos tienen colmillos, mañana lo cazamos, y tú vendrás con nosotros para probar tu lealtad». Se levantó, tambaleante, y la empujó con el pie, haciendo que el plato se volcara y el pozole se derramara como sangre en el suelo. «Límpialo, y no se te ocurra correr, Omega. Los lobos te tenemos marcada». Salió con sus hombres dejando a Elena sola en la penumbra,
las lágrimas quemándole los ojos mientras frotaba el desastre con el borde de su falda raída. El peso de la amenaza la aplastaba, pero en medio del pánico recordó la promesa de Dante: «No soy tan indefenso». Por primera vez no se sentía completamente sola. Tenía un aliado, aunque frágil. Al alba, el pueblo despertaba con el cacareo de gallinas y el rumor de motores que se preparaban para la cacería. Elena no durmió. En su choza, el viento se colaba por las rendijas, trayendo el frío de las colinas. Se levantó con el cuerpo dolorido, pero determinada. Tenía que advertir a Dante antes de que los lobos lo encontraran. Cargó un morral con agua y un poco de pan, pretextando ir al pozo, y se escabulló por el callejón empedrado. El sol naciente teñía las casas de adobe de un rosa suave, pero el aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta. Oyó las voces de Javier y Luis en la distancia, riendo mientras cargaban rifles viejos en la camioneta, reliquias de tiempos más duros. El sendero hacia las colinas era traicionero, con piedras sueltas que rodaban bajo sus sandalias gastadas. El sudor le perlaba la frente, y el corazón le martilleaba con cada paso, imaginando lo que pasaría si la descubrían. Finalmente, alcanzó el mezquite donde se habían encontrado antes, pero Dante no estaba. El pánico la invadió. ¿Habría huido o lo habrían atrapado ya? Buscó huellas en el barro seco, sus manos temblando, hasta que un crujido la alertó. De detrás de una roca emergió él, bastón en mano, su figura recortada contra el horizonte árido. Parecía alerta, como si hubiera oído su llegada desde lejos. «Elena», dijo con voz baja, extendiendo una mano para guiarse hacia ella. «Siento tu agitación en el aire. ¿Qué pasa?» Ella corrió a su lado, tomándole la mano con urgencia, el contacto anclándola. «Marco lo sabe. Te vio en las colinas. Van a cazarte hoy como a un animal. Tienes que irte, Dante, hacia el norte, por el camino viejo que lleva a la carretera. Yo distraeré a Javier si puedo». Él se tensó, su expresión endureciéndose bajo el trapo que cubría sus ojos vendados. Tocó su rostro con dedos callosos, un gesto que la hizo estremecer. «No huiré como un cobarde. Se ha enfrentado peores cacerías. Pero tú, no te metas. Quédate atrás, Elena. Eres más valiosa viva». Su voz era ronca, cargada de una autoridad que revelaba fragmentos de su pasado. El rey Alfa que dirigía emboscadas en las sombras de Monterrey, donde una bala lo había dejado ciego pero no roto. Recordó el beso en su frente, ese gesto que lo había impulsado a quedarse, a tejer esta alianza improbable. «No puedo solo mirar», replicó ella, su voz ganando fuerza. «Tú me diste esperanza. Por primera vez no soy solo la Omega rechazada. Si te van, me quedo igual de sola». Las palabras salieron atropelladas, revelando el crecimiento que él había sembrado. De la sumisión al coraje, paso a paso. Dante suspiró, atrayéndola hacia sí en un abrazo breve, protector. Su cuerpo era sólido, marcado por cicatrices que contaban historias de traiciones y supervivencia. «Entonces, ayúdame a esconderme cerca. Conozco trucos, sonidos para despistarlos, olores para confundir. Pero prométeme que no te arriesgarás por mí». Asintieron en silencio, y juntos se movieron hacia un barranco oculto, flanqueado por cactus altos que pinchaban el aire seco. Elena lo guió, describiendo el terreno con susurros, roca a la derecha, matorral adelante. El esfuerzo la agotaba, pero el propósito la impulsaba. Desde allí oyeron el rugido de la camioneta acercándose, voces gritando órdenes. Javier lideraba, su tono fanfarrón cortando el silencio. «El ciego no irá lejos, y si la Omega miente, la pagará». Dante apretó su mano una vez más, antes de soltarla. «Vuelve al pueblo. Yo me encargo». Elena dudó, el miedo y la lealtad guerreando en su pecho, pero finalmente se alejó, zigzagueando por el sendero. Al llegar al borde del pueblo, se topó con Rosa, que la esperaba con los brazos cruzados. «Estás loca, niña. Marco te matará si se entera». Pero en sus ojos había admiración, un reconocimiento de la mujer que Elena estaba convirtiéndose. La mañana avanzaba, el sol elevándose implacable,
y el eco de disparos lejanos rompió el aire. No eran letales, solo advertencias, pero el corazón de Elena se detuvo. Dante había sobrevivido a peor. Ella lo sabía. En ese momento de incertidumbre, el apoyo mutuo que habían forjado se convirtió en su armadura. La cacería continuaba, pero en las grietas de la jerarquía de los lobos, una grieta se abría, la de una omega que empezaba a morder, y un alfa ciego que recuperaba su rugido. El pueblo, con sus secretos enterrados en la tierra reseca, aguardaba el próximo giro en su drama de lealtades frágiles. El sol del mediodía caía como un yugo de fuego sobre las colinas, convirtiendo el aire en un horno seco donde el polvo se arremolinaba con cada ráfaga de viento. Elena corría de regreso al pueblo, el morral golpeándole la cadera y el sudor trazando surcos en su rostro polvoriento. El eco de los disparos lejanos aún resonaba en sus oídos, un recordatorio punzante de que Dante estaba solo contra la manada. Su mente bullía con imágenes, el bastón de él golpeando el suelo, su mano firme en la suya y la promesa implícita de que no era tan indefenso. Pero el miedo la atenazaba. Si Marco lo capturaba, no habría piedad. Los lobos grises no perdonaban intrusos y ella sería el chivo expiatorio. Al entrar al pueblo por el callejón angosto, el bullicio la golpeó como una ola. Mujeres colgaban ropa en tendederos improvisados. Niños pateaban una pelota desinflada entre charcos residuales, y el aroma de chiles asados flotaba desde los fogones. Pero bajo esa normalidad, la tensión era palpable. Los hombres de Marco patrullaban con rifles al hombro, sus rostros endurecidos por la adrenalina de la cacería. Rosa la vio primero, saliendo de su choza con un balde en la mano. «Elena, ¿estás loca? Javier anda furioso. Dice que te vio salir temprano. Vuelve antes de que te encuentren». Su voz era un siseo urgente, pero en sus ojos había una mezcla de reproche y empatía, como si reconociera el fuego que ardía en la joven Omega. Elena no se detuvo, jadeando mientras se dirigía a la casa principal. «No puedo, Rosa. Si no vuelvo, sospecharán más». Su trenza se había deshecho, mechones castaños pegados a su cuello, y el peso de la leña fingida en el morral la hacía cojear. Entró al patio, donde el grupo se reunía alrededor de una mesa improvisada con cajones. Marco estaba allí, limpiando su pistola con un trapo sucio, su expresión una máscara de ira contenida. Javier y Luis regresaban del barranco, sudorosos y maldiciendo, sin su presa. El maldito ciego se escabulló como humo. «Pero lo oí cerca, debe estar herido», gruñó Javier, escupiendo al suelo. Sus ojos se clavaron en Elena al instante. «¿Tú? ¿Dónde carajos estabas? ¿Ayudando a tu novio invisible?» Marco se levantó de un salto, su sombra alargándose sobre ella como una amenaza. «Habla, Omega. Si le diste un escondite, te juro que te ato a un poste y te dejo para los buitres». El alfa se acercó, su aliento cargado de cerveza rancia y rabia. Elena retrocedió un paso, el corazón martilleándole el pecho, pero levantó la barbilla, invocando la fuerza que Dante le había infundido. «Fui por leña, Marco, como siempre. Ese hombre no es amenaza, es un pobre ciego que pide migajas. ¿Por qué perder tiempo en él cuando hay entregas que vigilar?» Sus palabras eran un faro de calma fingida, pero temblaban en los bordes, revelando el terror que la recorría. Recordó las palizas que había visto a otros, moretones que duraban semanas, huesos rotos por deudas o deslealtades menores. Javier soltó una carcajada cruel, avanzando con los puños cerrados. «Mentirosa. Te vi ayer con él, susurrando como amantes. Su padre era un traidor y ella sigue sus pasos». Luis, más pragmático, intervino con un gesto. «Jefe, déjala. Primero atrapemos al ciego. Luego la interrogamos a fondo». Pero Marco no escuchaba. La agarró por el brazo, sus dedos hundiéndose en la carne como garras. «Prueba tu lealtad ahora. Ven con nosotros al barranco. Si lo encuentras, te perdono. Si no, serás la siguiente en huir». El dolor la hizo jadear, pero no lloró. En cambio pensó en Dante, en cómo su abrazo breve la había hecho sentir invencible.
Está bien, murmuró tragando el nudo en la garganta. Pero no soy tu perra de casa. La camioneta traqueteó por el sendero polvoriento, levantando nubes de tierra que picaban en los ojos. Elena iba apretujada en la caja trasera con Javier y Luis, el rifle de uno rozándole la pierna. Marco conducía mascullando maldiciones contra el fantasma ciego. El paisaje se desplegaba árido, nopales erguidos como centinelas, rocas calientes que quemaban al tacto, y el sol implacable que convertía el sudor en sal en la piel. Elena escudriñaba el horizonte, rezando en silencio para que Dante hubiera escapado. Su mente revivía el beso en su frente, un gesto inocente que ahora parecía el catalizador de todo este caos. Cómo un extraño había despertado en ella esta rebeldía. Antes se habría acurrucado en sumisión. Ahora el apoyo de él, aunque invisible, la impulsaba a resistir. Llegaron al barranco, un corte profundo en la tierra, donde el río seco serpenteaba como una herida abierta. Los hombres bajaron, armas en alto, y Marco la empujó adelante. «Busca, Omega. Usa esa nariz tuya para olfatear traidores». Javier y Luis se separaron, pisando matorrales con botas pesadas, gritando amenazas al viento. Elena avanzó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza. El aire olía a tierra caliente y a algo más. Sudor masculino. Miedo. De repente, un grito rasgó el silencio. Javier tropezó, maldiciendo mientras una trampa de ramas y piedras rodaba bajo sus pies, enviándolo al suelo con un tut sordo. «¡Mierda! ¡Hay trampas aquí!» Luis disparó al aire, el estruendo haciendo eco en las colinas. En el caos, Elena oyó un silbido bajo, como un pájaro, desde un recoveco oculto. Era Dante, señalando. Corrió hacia allí, fingiendo buscar, y lo encontró agazapado detrás de un cactus gigante, su bastón convertido en arma improvisada. Su rostro estaba tenso, el trapo sobre los ojos sucio de polvo, pero su postura era la de un depredador, no de una presa. «Elena, aléjate», susurró, su voz un rugido contenido. «Los despistaré. Tú corre al pueblo y finge sorpresa». Ella negó con la cabeza, arrodillándose a su lado. «No sin ti. Marco me obligó a venir. Si te encuentran, me culparán». Sus manos se encontraron ásperas y temblorosas, un lazo que trascendía la ceguera y el rechazo. Dante la atrajo hacia sí por un instante, su aliento cálido contra su oreja. «Escucha, soy más que un ciego. En mi pasado lideré manadas peores que esta. Usa el ruido, distrae a Javier». Su confesión era un fragmento, un atisbo del rey Alfa que había sido, traicionado en una emboscada, que lo dejó roto, pero vivo. Elena asintió, el pulso acelerado por la revelación. Se levantó y gritó. «¡Aquí!». Lo vi correr hacia el este. Javier se incorporó cojeando y se lanzó en esa dirección con Luis, mientras Marco maldecía desde arriba. Aprovechando la distracción, Dante se movió con precisión felina, guiado por sonidos y olores. Elena lo siguió, zigzagueando por el barranco hasta un saliente rocoso que los ocultaba. El sudor les corría por la espalda y el sol les quemaba la piel, pero la adrenalina los impulsaba. «Eres increíble», murmuró ella jadeando. «No eres un mendigo, eres algo más». Él sonrió levemente, tocando su frente donde el beso aún parecía latir. «Y tú no eres Omega rechazada, eres mi salvación». Pero el alivio duró poco. Voces cercanas los alertaron. Marco había olido el engaño. La persecución se intensificó, balas silbando cerca, pero en ese baile mortal, su vínculo se forjaba en acero. Elena, con el apoyo de Dante, sentía su crecimiento, de sombra a aliada, lista para morder. El pueblo aguardaba abajo, con sus secretos y traiciones, pero ahora el destino giraba, llevando el drama hacia un clímax inevitable en las sombras de México. El polvo del barranco se arremolinaba como un torbellino furioso, cegando el sol del mediodía y tiñendo el aire de un rojo terroso que picaba en la garganta. Elena y Dante corrían agachados por el saliente rocoso, sus pasos amortiguados por el crujido de las piedras sueltas y el eco de las voces de los lobos grises que se acercaban como un enjambre.
El sudor les empapaba la ropa raída, y el corazón de Elena latía con una mezcla de terror y euforia. Por primera vez, no huía sola, sino junto a alguien que la veía, o sentía, de verdad. Dante, con el bastón en una mano y la otra extendida para guiarse, se movía con una precisión que desmentía su ceguera, como si el terreno le hablara en susurros de viento y aroma a tierra caliente. «Por aquí, a la izquierda», murmuró ella, su voz entrecortada por la carrera. El barranco se estrechaba, flanqueado por paredes de arcilla agrietada que olían a sequía antigua, y el río seco abajo parecía una tumba abierta, salpicada de espinas de nopal que rasgaban la piel al menor roce. Dante asintió, su respiración ronca, pero controlada. «Sigue el olor del mezquite. Nos cubrirá». Su mano rozó la de ella, un contacto breve que la ancló, recordándole el beso en su frente, un gesto que había encendido esta rebelión compartida. De repente, el rugido de la camioneta retumbó desde arriba y balas rebotaron contra las rocas, enviando fragmentos afilados volando como metralla. «¡Allí están! ¡El ciego y la traidora!», gritó Javier, su voz fanfarrona cortando el caos. Marco maldecía desde el volante, pisando el acelerador para rodear el barranco por el camino polvoriento. Luis disparaba al azar, el estruendo de los rifles viejos reverberando como truenos en el valle árido. Elena tropezó, una piedra rodando bajo su sandalia, y cayó de rodillas, el dolor agudo subiendo por su pierna. Dante se detuvo de inmediato, arrodillándose a su lado con una velocidad felina. «Levántate, Elena. No te rindas ahora». Sus dedos encontraron su brazo, ayudándola a incorporarse, y en ese instante, bajo el sol abrasador, ella vio, o sintió, la verdad en su postura. No era un mendigo, sino un guerrero marcado por batallas pasadas. «¿Quién eres realmente, Dante?», jadeó ella, mientras corrían de nuevo, zigzagueando hacia un saliente cubierto de matorrales espinosos. El viento seco les azotaba el rostro, trayendo el olor acre del humo de los disparos y el sudor de la persecución. Él dudó, su expresión endureciéndose bajo el trapo sucio que cubría sus ojos vendados. «Alguien que perdió todo por traición. Fui el rey alfa de una manada en el norte, en Monterrey. Lideré emboscadas, controlé rutas que Marco solo sueña, pero un lugarteniente me vendió, una bala me quitó la vista y huí como un lobo herido». Las palabras salieron como un torrente, liberando un peso que había cargado en silencio. Elena se detuvo, el aliento entrecortado, procesando la revelación. No era sorpresa, sino alivio. El hombre que había besado en la frente era un rey caído, y su compasión lo había despertado. Antes de que pudiera responder, Javier irrumpió en el saliente, rifle en alto, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la rabia. «Fin del juego, ciego. Y tú, Omega, vas a pagar por esto». Detrás, Luis y Marco descendían, sus botas crujiendo contra la grava. Dante se interpuso, empujando a Elena detrás de una roca. «Aléjate de ella», gruñó, su voz transformándose en un rugido autoritario que heló el aire. Javier se rió, apuntando. «Un inválido dando órdenes, Marco, déjame volarle la cabeza». Pero Dante no esperó. Con un movimiento fluido lanzó el bastón como un proyectil, golpeando la mano de Javier y haciendo que el rifle cayera al suelo con un clang metálico. El lugarteniente aulló de dolor, retrocediendo, y en el caos Dante cargó, sus puños conectando con precisión letal contra el torso de Javier. Elena no se quedó atrás. El fuego que Dante había encendido en ella ardía ahora. Agarró una piedra afilada del suelo, el borde cortándole la palma, y la lanzó contra Luis, que se volvía para disparar. El impacto lo desequilibró, dándole a Dante tiempo para derribar a Javier con un golpe en la mandíbula que resonó como un trueno seco. Marco, al ver la escena, sacó su pistola, su rostro contorsionado en furia. «Malditos. ¿Quién carajos eres tú?», escupió apuntando. Elena se levantó, el sangre goteando de su mano, y se plantó frente a Dante. «Es mío, y no lo tocarás. Soy más que tu Omega, soy la que te ha servido años, y ahora veo tu podredumbre». El alfa vaciló, la pistola temblando en su mano sudorosa. El sol caía implacable.
proyectando sombras largas que bailaban como fantasmas en el barranco. Javier se incorporaba escupiendo sangre y Luis maldecía, pero la escena había cambiado. Dante, de pie erguido, emanaba una presencia que llenaba el espacio. Soy Dante, el rey alfa que aplastó manadas como la tuya, traicionado sí, pero no roto, y esta mujer, ella me devolvió la vista en el alma. Su voz era un mandato, evocando memorias de comandos en almacenes oscuros, donde un gesto decidía la vida o la muerte. Marco apretó el gatillo, pero Elena gritó: «Dispara y los federales sabrán de tus cargamentos. Rosa lo ha oído todo, el pueblo entero te odia en silencio». Era un farol, pero efectivo. Marco miró alrededor, el sudor perlando su frente, y oyó el motor lejano. Quizá patrullas, quizá solo el viento, pero la paranoia lo carcomió. Javier gimió, Luis dudó, y el alfa bajó el arma lentamente. «Esto no termina aquí. Lárguense, pero si vuelven los mato». Se retiraron, arrastrando a sus hombres heridos hacia la camioneta, el traqueteo del motor alejándose como un lamento derrotado. El barranco se aquietó, solo el zumbido de las moscas y el viento seco rompiendo el silencio. Elena se volvió hacia Dante, las lágrimas mezclándose con el polvo en sus mejillas. «Lo hicimos, juntos». Él extendió los brazos, y ella se fundió en su abrazo, el calor de sus cuerpos contrastando con el ardor del sol. Tocó su frente, donde el beso había comenzado todo. «Me salvaste, rey alfa, no solo hoy, sino desde esa noche lluviosa». Dante sonrió, su mano en su cabello. «Y tú a mí, Omega, no más. Eres libre ahora. Ven conmigo al norte. Reconstruiremos algo mejor, sin cadenas». Bajaron del barranco al atardecer, el cielo tiñéndose de naranjas y púrpuras sobre las colinas áridas. El pueblo se extendía abajo, con sus casas de adobe y secretos enterrados, pero Elena ya no pertenecía allí. Rosa los esperó en el borde, un morral con provisiones en la mano. «Ve, niña, has crecido más que yo en años». El abrazo fue breve, cálido, un lazo de mujeres que sabían de sacrificios. Dante y Elena caminaron hacia el camino viejo, el bastón golpeando el suelo con ritmo nuevo, el viento susurrando promesas de un horizonte sin jerarquías feroces. En ese rincón olvidado de México, donde la tierra reseca guardaba historias de supervivencia, la Omega rechazada y el lobo ciego habían forjado un lazo que trascendía la derrota. No era un final de cuentos, sino de carne y hueso, crecimiento nacido del apoyo mutuo, en un mundo donde la compasión era el arma más afilada. El sol se hundió, y ellos avanzaron, dejando atrás las sombras de los lobos grises para un amanecer incierto pero propio.